visualizan la pantalla ustedes. Sí. Ok. Sí. Nosotros tenemos que hacer varios problemas. Posiblemente nos comuniquemos entonces también en el transcurso del sábado, posiblemente, para trabajar entonces más problemas, porque son varios problemas que tenemos que resolver. Vamos entonces a iniciar con un problema de transmisión de potencia con bandas. Vamos a ver este ejemplo. Es bueno, no sé si ustedes que tengan su libro a mano o el PDF que lo tengan a mano. Si es posible, si lo tienen en el celular, si lo tienen, bueno, no sé. Entonces, ustedes están conectados a través de... Pero es bueno porque vamos a trabajar con tablas. Entonces, para que ustedes sepan cómo manejamos las tablas. Miren, ¿qué tenemos acá? Yo tengo un motor. Ese motor yo lo quiero acoplar a una máquina. ¿Verdad que sí? Entonces, realmente lo voy a acoplar a través de correas. Es básicamente. Profe, si usted está hablando, yo no escucho nada. ¿Quién no se está escuchando? ¿Quién? Por acá se escucha todo bien. Sí, yo estoy hablando. ¿Se escucha bien? Ok, ahora estoy escuchando. Por acá se escucha bien. Bien, entonces, correcto. Entonces decía, tenemos un motor, queremos acoplarlo a una máquina, realmente para transmitir la potencia del motor a la máquina. Y eso lo vamos a hacer a través de un elemento de transmisión de potencia que son las correas o bandas, correcto. ¿Cuáles son los datos que yo tengo? Tengo un motor de corriente directa, de bobinado, este motor que está acá. O sea, produce una potencia realmente de 55 HP. Gira a 1200 RPM. Esta máquina es una máquina que sí se usa en la industria textil y trabaja entonces 10 horas. Y se requiere, o sea, el trabajo de ella es realmente 10 horas y el giro de ella, la velocidad de ella es 650 revoluciones por minuto. Entonces, ¿qué yo tengo que determinar? Aquí básicamente lo que tenemos que determinar es la banda que vamos a utilizar y el número de bandas que vamos a utilizar. Eso es lo que básicamente nos pide el problema. Entonces, empezamos la solución. Vamos a ver cómo lo llevamos de manera... Pero son muchos problemas que yo le tengo. Entonces, solución. Debemos obtener un factor de servicio. Eso es FS, factor de servicio. ¿De dónde yo tengo ese factor de servicio? De la tabla 7.1 de su libro, página 274. Entonces, si ustedes pueden ir a esa tabla, o sea, a la página 274, a la página 274, ¿qué tenemos ahí? Yo tengo entonces, eso es una tabla que tiene realmente dos grandes columnas. Una columna que es el tipo de máquina impulsada, que es la máquina a la que se conecta realmente, a la que se le quiere transmitir la potencia. Y tengo entonces la máquina impulsora, que es en este caso es el motor o los motores. Entonces, ¿cómo yo veo? Esa tabla tiene varias columnas. La primera columna es menor de 6 horas por día, entre 6 y 15 horas por día, mayor de 15 horas por día, menor de 6 horas por día para motores entonces de corriente alterna de alto par torsional, de 6 a 15 y de mayor de 15. Como realmente en el caso nuestro yo tengo un motor, yo dije que el motor era CD de bobinado, motor CD de bobinado, entonces, y yo tengo una máquina textil, yo busco entonces donde yo tengo el tipo de máquina que
que estábamos diciendo. Si ustedes se fijan, existe ahí una máquina impulsada que dice elevadores de canguilones, máquinas textiles, entonces molinos de martillo, transportadores pesados. Entonces, como es 10 horas, entonces realmente tengo entonces entre 6 y 15 horas, que es 10 horas, entonces me da un factor de servicio de 1.3. Entonces ya seleccioné de ahí el 1.3. Si ustedes no tienen la tabla a mano, realmente ustedes cuando vean esto buscan cómo fue que yo obtuve el 1.3. Entonces mi potencia de diseño ya es simple y llanamente yo multiplicar la potencia del motor por el factor de servicio. Entonces eso es 55 HP por 1.3 y eso me da 71.5 HP. Perfecto, ahí estoy bien. Entonces el otro cálculo que tenemos que hacer es la relación de velocidad. La relación de velocidad sería la velocidad 1, es decir, de la máquina impulsora, entre N2, que es la máquina impulsada. Es decir, la entrada entre la salida. Y eso me da entonces 1200 entre 650, me da realmente 1.85. Con la relación de velocidad, siempre lo expliqué también la otra vez. Es una relación directa, o sea, entrada-salida entre velocidades, pero una relación entonces salida-entrada entre tamaño. Es decir, tamaño es dientes, es diámetro, entonces eso lo tenemos que tener presente. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, si yo digo relación de velocidad, es la velocidad 1 entre la velocidad 2, no puedo decir entonces que sería el diámetro 1 entre el diámetro 2. Tiene que ser entonces una relación inversa. Sería entonces el diámetro 2 entre el diámetro 1. Entonces, ¿qué pasa? Calculamos la velocidad lineal. Esto es una velocidad lineal de la máquina, de la banda. Es decir, esa es la velocidad realmente que de manera lineal yo calculo. Entonces, fíjense por qué es lineal, lo estoy calculando en pies por minuto. Entonces, en pies por minuto. Y eso es que es una fórmula. Pi diámetro 1, la velocidad 1 sobre 12. Entonces, ¿qué pasa? Esa velocidad, por lo general en las bandas, nosotros especificamos una velocidad que ronda esa velocidad, ronda entre los 2000 y 500 y los 6500 pies por minuto. Entonces, realmente se utiliza una velocidad promedio ahí, y esa velocidad realmente es 4000 pies. Es decir, no tiene sentido de que tú coloques, o sea, pongas a funcionar una banda por encima de esa velocidad. Entonces, eso es ya, ese es como el tope. Bueno, mira, la promedio que nosotros vamos a utilizar es 4000. Ahora, tú te puedes mover entre 2500 y 6500. Entonces nosotros ahí utilizamos esa velocidad 4000. Entonces yo con eso tengo ¿quién? El diámetro 1, que es el diámetro de paso de la polea 1. Ese diámetro de paso de la polea 1 es el diámetro de paso del motor, es decir, de la máquina impulsada. Recuérdense que las bandas se montan en poleas. Entonces ese es el diámetro 1 de la máquina impulsora, que es el motor. Entonces eso es ¿quién? O sea, despejando de acá el diámetro 1, yo tengo la velocidad 12 por la velocidad lineal, que es 4000, entre ¿quién? Entre pi y N1. ¿Cuánto es N1? Yo dije que N1 era 1200. Entonces, realmente eso nos da a nosotros que el diámetro de paso calculado es 12.73. Bien, se ve hasta ahí eso. O sea, he calculado un diámetro de paso.
Es decir, yo he calculado hasta este momento el diámetro de la polea 1. Ahora bien, lo que yo le decía, la relación de velocidad es una relación directa de velocidades, pero es una relación inversa de tamaños. O sea, entonces, fíjense que yo digo, relación de velocidad, velocidad 1 entre velocidad 2, que es igual al diámetro 2 entre el diámetro 1. Lo mismo que radio 2 entre radio 1, ¿correcto? Lo mismo que el número de diente 2 entre el número de diente 1. Entonces, de ahí que yo despejo entonces como ya tengo el diámetro de la polea 1, el diámetro de paso de la polea 1. Fíjense que yo le estoy hablando del diámetro de paso, que recuérdense que eso es un diámetro realmente imaginario, ese diámetro. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos entonces el diámetro 2. Ese diámetro 2, ¿cómo lo calculamos? La relación de velocidad por el diámetro 1. Entonces ahí tenemos nosotros ya realmente los dos diámetros. O sea, tengo el diámetro 1 y tengo entonces el diámetro 2. O sea, con esta fórmula yo calculo el diámetro 2, que sería la relación de velocidad por el diámetro 1. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me voy a la tabla 7.9, o sea, que es realmente es una figura, en la figura 7.9, la página 274, ¿qué yo voy a tener ahí? Es una figura, realmente. Ahí yo determino el tipo de banda que voy a utilizar. ¿Y cómo lo hago? Entonces, realmente, ese es un gráfico que tiene diferentes regiones. Ahí están las regiones de las bandas 3B, de las bandas 5B y de las bandas 8B, suponiendo que nosotros estemos trabajando con bandas en B. Entonces, ¿cómo nosotros realmente trabajamos esta figura? Con la potencia de diseño, o sea, la potencia que yo acabo de calcular. ¿Cuánto fue la potencia que yo calculé? La potencia que nosotros calculamos realmente fue ¿de cuánto? Una potencia de, si ustedes se fijan, fue por acá 71.5 HP. Si ustedes ven la realmente esa gráfica, saben, se van a dar cuenta que tú tienes 70, 80 y tiene entonces la velocidad, del eje 1, o sea, del eje 1, el eje más rápido es la velocidad del motor. Entonces, donde se encuentren, ¿cuánto es la velocidad? Esa velocidad que nosotros utilizamos es 1200. Si eso está en 1200, está por encima de 1160 y 70, te fijas, te va a quedar entonces cerca de 5P. Es decir, nosotros estaríamos en la región comprendida entre 5B o 5BX. Por eso es que nosotros seleccionamos aquí la banda 5B. Esto es velocidad. ¿De quién? Del eje 1. ¿Que es cuál? Es la velocidad que nosotros tenemos en el motor. Entonces, esta tabla es bueno que no la tiene el libro, así no le explica el libro. Y es bueno, es lo más importante que tiene este problema, entender esta tabla, porque el libro no le explica así. Entonces, y aquí tenemos nosotros que especificar realmente cuáles son, o sea, si las poleas que yo voy a utilizar realmente son adecuadas o no son adecuadas a través de sus diámetros. Entonces,
Eso, para que sean adecuadas, tiene que cumplirse entonces con la velocidad que yo quiero. Y la velocidad que yo quiero realmente, como yo le especifique a ustedes cuánto es una velocidad de cuánto, de 650. Es decir, la máquina tiene que trabajar a 650 RPM. Entonces, aquí hay algo importante. Usted tiene que darse cuenta, o sea, tiene que saber si le pasa, por ejemplo, y usted perdió, suponiendo que por asunto de desgaste y no tenga un catálogo que le dé las características de la banda, y usted tenga que especificar entonces una banda en esa máquina, suponiendo que la máquina se había y perdió la banda que tiene, realmente no tiene los datos y usted no tiene los catálogos en su empresa, entonces, o no tiene los datos de la banda, entonces realmente tiene usted que saber algunas características de la máquina. Y la característica de la máquina que usted tiene que saber realmente es cuál es el rango de velocidad que la máquina puede trabajar. Esas máquinas trabajan por lo general en un rango de velocidad. Entonces, usted tiene que adecuar la velocidad de su máquina realmente a que le dé dentro de ese rango. Si no existe un rango, que lo vamos a ver más adelante, que en los problemas se dan rangos, entonces lo aconsejable es que usted no tenga una diferencia superior al 1%, o sea, que ronde el 1%. Pero lógico, todo esto tiene que estar supeditado realmente a lo que digan las especificaciones de la máquina. Si todavía es muy, o sea, tiene que trabajar con una velocidad exacta, entonces, porque aquí lo que nosotros hacemos es que trabajamos con poleas estándares, o sea, estandarizadas. Si realmente tenemos que fijar una velocidad, porque no tengo ningún margen realmente, lo que hay que mandar a hacer entonces esas poleas. O sea, esa polea tiene que ser realmente construida a esa especificación que le dé entonces el cálculo. Bien. Entonces, ¿qué dice esa tabla? Realmente esa tabla lo que nos está diciendo a nosotros es, yo tengo un diámetro 1. Fíjense que yo calculo un diámetro 1. Pero ese diámetro 1 de esa polea 1 realmente no es estándar. Yo tengo que ver cuáles son los tamaños estándar que existen en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver. Ya yo seleccioné entonces la banda 5B. Entonces, para esa banda 5B existen unas poleas, o sea, unos diámetros. Entonces, yo me voy a la tabla, o sea, la figura. Esa figura de la banda 5B realmente es la figura 711, página 275. Fíjense, tamaño de la polea. Fíjense que yo le especifiqué acá, tabla 711, página 275. Entonces, si ustedes ven esa es una figura realmente, no es una tabla, es una figura. Las líneas verticales son los diámetros de paso de esas poleas. Diámetros de pasos de esa polea. ¿Cuáles son esos diámetros de paso? Son todas las verticales. Y yo tengo unas líneas inclinadas realmente que me hablan a mí de las velocidades. Entonces, ¿cuáles son los diámetros de paso? Fíjense, 7, 7, 4, 7, 9, 8, 4, 8, 9, 9, 15, 9, 6, 5, 10, 2, 18, 11, 7, 12, 4, 13, 1. Fíjense que a mí me dio este valor 1273. Entonces realmente el valor que más se aproxima, que es un valor realmente estandarizado, existe un diámetro de paso de esa polea 13.1. Entonces fijo ese valor. O sea, lo que significa esos diámetros, que son diámetros comerciales para esa polea. Cada tipo de banda para esa banda. Cada tipo de banda tiene entonces esos diámetros comerciales. Entonces, ¿qué pasa? Yo calculo entonces mi diámetro 2. Ya ustedes saben que el diámetro 2 sería la relación de velocidad por el de 1. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo mi relación de velocidad que la calculé. ¿Cuánto es mi relación de velocidad? 1.85.
Fíjense, yo tengo entonces 1.85 por 13.1. Eso me da entonces 24.235. Voy otra vez a mi figura, 711, página 275. Y digo, ¿aparece el 24 como diámetro estándar? No, no aparece el 24. Realmente el valor más próximo menor que aparece es 21.1. O sea, esto cuando yo le coloco acá D estándar, D1 estándar, D2 estándar, realmente son los valores comerciales que existen para esa polea. O sea, si, y ahí le voy a explicar. Si cuando nosotros hagamos el ejercicio y vemos que no podemos ajustar la velocidad, entonces realmente usted lo que tiene que hacer es mandar a hacer, suponiendo que esta aparezca, esta no aparezca, suponiendo, o que no le dé. Y tú dices, bueno, yo debo entonces mandar a hacer mi banda entonces con las, o sea, mis poleas con los diámetros entonces especificados, con diámetros especificados que sean los que me den. Pero en este caso lo que se trabaja es con diámetros realmente estándares para ver, se prueba. Entonces, ¿qué pasa? Como ya yo he especificado dos diámetros de paso estándares, entonces yo calculo aquí a mi velocidad 2, es decir, ¿qué yo espero entonces con esa velocidad? O sea, ¿qué velocidad yo espero con esos diámetros? Entonces, volvemos acá. Si ustedes se fijan en esta fórmula, ¿a qué va a ser igual la velocidad 2? N2. N2 va a ser igual a N1 sobre la relación de velocidad. Pero la relación de velocidad ya no es 1.85. La relación de velocidad realmente es la nueva relación de velocidad que fíjense como yo se la calculé. 21.1 entre 13.1. Le digo, ustedes van a ver un ejemplo de bandas en el libro, pero realmente esa explicación así no la tiene el libro. Y para mí es lo básico, entender esto. Entonces, ¿qué me da? La relación de la velocidad que yo voy a obtener es 745. Fíjense que a mí me están diciendo que esa máquina tiene que trabajar con ¿cuánto? Con 650. Me está dando entonces, ¿cuánto? 745. Entonces, ¿qué hago? Calculo un porcentaje de cumplimiento. Es decir, cuánto yo me estoy alejando o acercando de la velocidad que yo quiero. Entonces, ¿cómo lo hago? Haciendo esta operación. 745 menos 650 entre 650. Es decir, velocidad nueva entre la velocidad que yo quiero originar entre la velocidad original. Y eso me da realmente, si ustedes se fijan, da un 15%. Eso significa, ¿cumple o no cumple? No cumple. Aquí le pongo la fórmula, N2 menos N2 calculada entre N2 entonces, que es la que yo tengo posible. No cumple. Fíjense, aquí le coloqué también la fórmula de cómo yo calculo esa velocidad. Sería N1, que es la velocidad del motor, entre entonces los diámetros, que son los diámetros estándar. Entonces, digo, bueno, espérate, con este diámetro 1 y este diámetro 2 estándar no me funcionó. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, voy a calcular entonces, como me dio muy alto, voy a bajar entonces los diámetros y seleccioné entonces otro valor. ¿Cuál valor seleccioné? El 11.7, suponiendo. Tengo entonces 11.7. Esto es, usted prueba. Esto es prueba y error acá. Calculamos de nuevo entonces mi diámetro 2, 1.85 por 11.7. Me da entonces 21.645. Eso me da ¿cuánto? Como no tengo 21.645, lo que tengo un diámetro estándar de 21.1, me quedo con eso. Fíjense entonces que calculo mi velocidad. 1200 entre 21.1 entre 11.7. Eso me da 665.4. 665.4 menos 650 sobre 650. Fíjense, eso me da 2.3. Aquí está. Si la máquina me funciona, entonces, fíjense la diferencia entre, aquí hay más o menos 15.4 RPM, suponiendo que nosotros aceptemos esa velocidad. Si el fabricante dice, no acepto,
tiene que trabajar entonces con 1.1, usted debe seguir entonces, debe seguir intentándolo. Entonces, hasta si no puede, tiene entonces que mandar a hacer entonces realmente las poleas para que le dé entonces los valores que usted está deseando. Porque con los estándares no lo puede conseguir. Suponiendo que me da a mí, o sea, y aquí lo dejé yo, o sea, y eso yo se lo especifico a usted en el problema, suponiendo que nosotros aceptemos realmente este valor, 2.3%, entonces yo sigo con mi cálculo. Hasta ahí entienden esto. ¿Se entiende? Entre 2 más o menos, profe. ¿Qué no entienden entonces? ¿Qué no entienden? Digan que no entienden. Porque eso es importante que ustedes, ¿qué no entienden? ¿Qué de lo que yo le he explicado, qué se le hace difícil entender? O sea, ahí está, se lo voy a poner las dos páginas, a ver si la ven. Ahí tienen, yo solamente he explicado 2 hojas. Ustedes me dicen entonces qué realmente, qué no entienden. Aspil, dime qué no entiende, qué es lo que fue que no entendiste. Edwin, ¿qué no entendiste? Cocino, ¿qué no entendió? Dime, Aspil. Si la hoja de arriba no se ve bien, o sea, los valores no se ven. Mírala ahí, la tiene más grande ahora, dime. O sea, ¿qué no ve de ahí? Los valores. Estos son los datos. ¿Cuáles valores? Profe, Dime. la parte de la velocidad de banda, que te me estaba entrecortando el sonido. Explíqueme esa cosita, que usted me dice como que esto es un rango de velocidad. Sí, no. O sea, si tú te trabajas, sí, Aspil, te ve pensando en lo que tú no entiendes. Te contesto, calma. Para transmisiones por banda, lo aconsejable es que tú, cuando tienes velocidades lineales entre 2500 y 6500, tú utilizas correa. Entonces, no te vas al tope, utilizas una velocidad promedio. O sea, tú diseñas no con el tope. Entonces, utilizas una velocidad promedio que es, por lo general, 4000. O sea, tú dices, mira, yo voy a diseñar mi sistema, es decir, mi acople no me voy a pasar de 4000. O sea, tú estás haciendo un diseño realmente para 4000. Si cambia de 4000, tienes que cambiar todos los datos, porque te cambia el diámetro 1 ya. Es o sea, es un valor, si se quiere, aconsejable para tú hacer transmisiones de potencia 4000, que es más o menos el promedio entre 2500 y 6500. Eso es un dato. Ya, eso es un dato. O sea, no puedes, o sea, si utilizas 5000, por ejemplo, significa entonces que lo puedes utilizar. Lo que no puedes utilizar es para transmisiones por banda, menos de 2500 y más de 6500. O sea, si te mueves en cualquiera de esas velocidades, está bien. O sea, lo que te quiero significar es rango para tú trabajar con velocidades lineales cuando tienes transmisiones por banda, está entre 2500 y 6500. Eso es. Tú puedes utilizar cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Lo que se recomienda realmente es utilizar 4000. Ok, nítido. Ok, ya. Gracias. Bien. Sí, profe. Una pregunta. Sí. Otra pregunta. Sí, profe, una pregunta que me ha traído confusión y he estado investigando. Sí. Transmisión por banda. Ajá. ¿Qué? ¿A qué hace referencia? ¿Hace referencia a transmisión de potencia, la de los cambios de velocidad? ¿O es transmisión por banda lo que hace el motor a través de polea? Eso es lo que hace el motor a través de polea. Pues mire, que yo le mandé un cuestionario muy divorciado porque yo no conciliaba
ese concepto y digo, caramba, pero lo que me aparece es correa, polea. Bandas es correa, bandas es correa. O sea, Ah, banda es igual a correas. bueno, profe, ya esa yo la dejé así ya. Ahora yo comprendí. Ya, entonces, banda es igual a correa. Bien. O sea, cuando yo digo velocidad de la banda es velocidad de la correa. Lo que pasa es que había una tarea que decía transmisión por banda. Yo Sí, pensaba eso es que era transmisión. a la que hace referencia a la transmisión de velocidad del vehículo. No, esa no es evaluar lo que pasa. Por eso Eso, era que le decía, pero este o cuestionario sea, no me va a llegar. transmisión, cuando yo digo velocidad, te hablo a ti o de un tren realmente o te hablo de una caja de cambio, ¿entiendes? Ah, ya. O te hablo de una transmisión o te hablo de una caja de cambio, pero no te hablo de transmisión por banda. No, sí. Ya. Bien. Entonces, ¿qué más? Aquí lo que tienen que entender es esto, realmente, esta tabla. Porque el resto lo explica el libro, pero esto no lo explica el libro. Esta tabla no lo explica el libro. Eso no lo explica el libro. Entonces, es lo único. Si ustedes entienden eso, ya no hay problema, porque el resto lo pueden estudiar bien. Ahora, lo que no explica el libro es cómo él te saca a ti y te descarta o no te descarta realmente un diámetro y el otro. Ya saben. Entonces, lo que tienen que hacer es construir esa tabla tal cual. Esa, de 1, de 2, de 2 calculado. Esto es, ya fíjate que yo aquí esto es de 1 calculado. Pero cuando yo lo vengo a la tabla, tengo entonces de 1 estándar. Si fuera una polea, una banda 3B, fuera entonces trabajara con el gráfico de la banda 3B. Pero como estoy trabajando entonces con 5B, utilizo entonces la figura 5B. Entonces calculo un diámetro 2. Entonces ese diámetro 2 no existe, eso es calculado. Entonces yo digo, espérate, déjame ver si existe en el mercado entonces una polea que tenga ese diámetro. Ah, mira, sí, entonces para esa banda, entonces le especifico. Entonces calculo la relación de velocidad que me da entonces esa banda. Entonces, ¿cómo la calculo? N1 entre la relación de velocidad, pero la relación de velocidad la hago entre la relación de los diámetros. Entonces, D2 sobre D1. Eso me da entonces una velocidad de salida. Esa velocidad de salida la comparo con la velocidad de salida que requiere la máquina. Si se aleja mucho, no lo acepto. Tengo que ver realmente el rango de funcionamiento. Aquí lo que yo le estoy diciendo es que hay que ver el rango de funcionamiento de la máquina impulsada. Entonces, suponiendo que la máquina acepte realmente un 2% de desviación. Entonces, ya yo me quedé entonces con 600, con este diámetro 1 y este diámetro 2. Fíjense entonces que calculo ahora la distancia entre centros. Esa es la distancia realmente que tienen los centros desde acá hasta acá, los centros de las poleas. Entonces, esto es una fórmula que dice D2 menor que C, diciéndose la distancia entre centros menor que 3 veces D2 más D1. Entonces, sustituyo por mi diámetro ya estandarizados. 21 menor que C, menor que 3 veces. Fíjense entonces que me da 21.1, o sea, la distancia entre centros. ¿Qué significa ese asunto? Que tú puedes, o sea, ubicar esa distancia, o sea, separar las poleas realmente en ese rango, entre 21.1 y 98.4. Entonces, por lo general, se toma este valor. ¿Para qué? En la medida en que tú separas los centros, eso significa entonces que en esa misma medida tienes que utilizar entonces longitudes más grandes de correa. Entonces, recomendado, si está dentro de este rango, entonces utiliza 24. 23 o lo que sea. Recuérdate que, señores, que hay un micrófono ahí abierto. Un micrófono abierto, R. Robinson, que está abierto. Recuérdate que tú necesitas espacio para tú entonces manipular y maniobrar. Entonces, pero eso es, trata de tenerlo, que te dé espacio para tú poder maniobrar. Entonces, realmente, pero no la separe bastante. Porque en la medida en que lo separas, entonces en esa misma medida, entonces tiene que utilizar más longitud de correa. O sea, la correa tiene que ser más grande.
Entonces calculamos entonces ya con la distancia entre centros, fíjense, calculo la longitud de banda, que es una fórmula. 12 más 1.57 de 2 más de 1. Entonces, más D2 menos D1 al cuadrado sobre 4 veces la distancia entre centros. Sustituyo en esa fórmula grande y me da entonces una longitud de 100.4 pulgadas. Entonces realmente me voy a la tabla, a una tabla. Tabla 7.2, página 277. Esa tabla me da longitudes en función del tipo de banda, 3B, 5B, 8B. Entonces lo que tú buscas es siempre una banda menor. Entonces me dio 12.1, veo entonces 5B cuáles son las longitudes que existen en el mercado. Ah, bueno, en 5B me existe una longitud de 100, voy a utilizar 100. Entonces, ¿qué pasa? Calculo P. P es un factor de corrección para yo entonces determinar realmente cuál es la distancia entre centros reales. Entonces calculo a B con una fórmula que está acá. B me da 194. Calculo a C entonces ahora. Entonces C en función de B. Y eso me da entonces 23.8. Fíjense que me dio prácticamente igualita la misma distancia entre centros. Cálculo los ángulos de contacto. Tienen que tener igual ver, porque el libro, para que no cometan errores, el libro realmente la corrigió, pero hay creo que encontré en este lo tiene bien. Vamos a ver. Sí, tienen que en la página 270, te pone a teta 1 con el signo de más. Realmente teta 1 es más pequeño con el signo de menos. El que es positivo es el teta 2. O sea, en la página 270 tienen que tener cuidado que le pone el signo de más acá. Entonces teta 1 es 180 menos 2 veces, o sea, menos 2 veces el arcoseno que es el seno de menos 1, el seno inverso de quién, de D2 menos D1 sobre 12. Eso me da 157.2 grados. Entonces, si es mayor de 120, está bien. O sea, tiene que ser mayor de 120. Esta es ¿quién? Este es el ángulo que está en contacto con la polea. Si esto no se da, posiblemente se deslice, o sea, escurra la banda de patina. Entonces, no es lo recomendable que este ángulo, el ángulo teta 1, sea mayor de 120. Entonces, como ya yo tengo el ángulo, busco un factor de corrección por ángulo. Entonces, ese factor de corrección en la figura 714, página 277. Entro con el ángulo y calculo entonces en función de quién. Ahí hay un gráfico, una figura que tiene una línea y entonces entro con 157 donde corte y leo y eso da aproximadamente 0.96. Corrijo también por longitud, entonces la longitud especifico el 5B porque es la banda que yo estoy utilizando. Entro con mi longitud de 100 y eso me da también aproximadamente el CL, CT y CL, 0.96. Entonces la potencia corregida, y aquí, bien, vamos a ver algo que no se lo dije. ¿Cuál es? Yo debo especificar realmente cuál es mi potencia que yo tengo entonces fíjense, la potencia de la correa. Potencia de la correa. Potencia corregida sería la potencia de la correa por el factor de corrección por ángulo por el factor de corrección por longitud. Pero ¿cuál es la potencia de la correa? O sea, de la banda. Entonces, realmente, ¿qué hacemos nosotros? Me voy entonces a la figura también, 711, página 5B, y yo veo cuál sería la potencia que me da esa banda. Entonces, ya yo tengo un diámetro realmente estandarizado. ¿Cuál es el diámetro estandarizado que nosotros seleccionamos? El diámetro estandarizado que nosotros seleccionamos fue 11.7. Entonces, con 11.7, y aquí hay algo importante.
porque yo sé que no me están entendiendo nada. Yo voy a abrir el libro para ver si le explico esto a ustedes. Me dicen cuando vean el libro. Estoy buscando el libro, así que no sé si estoy buscando el libro, señores, porque ustedes aquí de esta otra una memoria, ando acá entre estos libros que tengo digitales.
Estoy buscando el libro, señores, no se desesperen. ¿Me escuchan? Sí, profe. Llamo, profe. Sí, estoy buscando el libro porque si no le explico ese asunto, yo sé que ustedes no tienen ningún libro, no lo tienen a mano. Entonces es un desastre si no se lo explico así. Entonces dejé la memoria en el trabajo y estoy descargando un libro de la recta y entonces porque pensaba que lo tenía aquí en esta máquina. Entonces, sí, pensaba que lo tenía. Ya sí.
entonces para enseñarle lo que yo le de las tablas. Sí, vamos a ver de las figuras. Perdón. No, no estamos acá. Bien. Voy a compartir entonces esta pantalla. Avisan entonces. Me avisan si están viendo entonces ahora la pantalla del libro. Sí, se ve bien. Bien. Entonces vamos a hacer un repasito. Fíjense. Cuando yo seleccioné realmente el tipo de banda fue aquí yo entré con la potencia, que es la potencia del motor por el factor de diseño, y con la velocidad 1200, fíjense, a 70 y pico, y entonces eso me dio 5B. De esta gráfica, que es de esta figura 7.9, página 274, fue que yo seleccioné entonces la banda 5B. Mírenla acá, esa figura, perfecto. Ya yo tengo mi banda 5B. Entonces, miren, mi figura 5B, o sea, la 711 banda 5B, aquí que yo tengo realmente cuáles son los diámetros estandarizados de las poleas. Fíjense que a mí me dio en el cálculo que estamos nosotros mostrando, ¿cuánto fue que nos dio a nosotros? A mí me dio el primer cálculo, fíjense, del D1, 12.73. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos realmente? Lo que hicimos fue lo siguiente. Entonces, como 12.73 no existe, entonces tomamos realmente el otro valor, que fue ¿cuál? 13.1. Entonces, que es estas líneas verticales son los diámetros estandarizados. Fíjense que van 7.4, 7.4, 14.9, pero por aquí sigue 21.1, 27.7, 37.4, 49.9. Bien, entonces yo de acá trabajo con esta para todo el tema de los diámetros estandarizados. Fíjense que si me dio, por ejemplo, el diámetro estandarizado me dio a mí 21.64, entonces yo tomo 21.64, no existe, tomo el 21.1. Ya yo tengo entonces, de ahí es que selecciono mis diámetros estandarizados. Entonces, este es el coeficiente ¿de qué? De corrección por ángulo. Entonces yo entro con el ángulo que me dio, o sea, que fueron 157, eso es casi cerca de 160, por acá, corto acá y leo, eso es más o menos 0.96, fíjense, por acá fue que yo lo tomé, 0.96. Entonces para el factor de corrección por longitud utilicé entonces la banda de 5B, como estamos utilizando la banda de 5B, me dio con 5, entonces esto es 100, entonces 5B cerca de por acá, 0.96 también. O sea, ahí se ve ya de dónde estamos trabajando. Ahora bien, ¿qué pasa? Volvemos entonces para calcular la potencia de la banda. ¿Por qué? Porque con la potencia que yo seleccioné la banda, realmente no es la potencia de la banda. Esa es la potencia que tú necesitas. O sea, tú tienes que transmitir 70 y pico de HP de un motor a una máquina. Entonces, ojalá que aparezca una banda con 70 y pico. Entonces, si tú te fijas, para ese tamaño, la banda más grande, la potencia más grande es 44 HP. Tiene 40, 36, 32, 28, 24. Entonces tú debes saber cuál es la potencia que tú quieres que tiene la banda que tú vas a encontrar en el mercado. ¿Cómo lo hacemos? Entonces con lo mismo, fíjate. Yo seleccioné cuál fue la potencia que nosotros, el diámetro que nosotros seleccionamos.
El diámetro que nosotros seleccionamos fue 11.7, el diámetro 1. Entonces yo vengo acá, se lo voy a poner grande, miren, acá. ¿La ven? Todos están viendo esa figura. Todos la están viendo. Esta. Acá. Sí, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Bien. Yo vengo entonces con, miren, tomé el diámetro de 11.7, que es esa raya vertical, 11.7, esa raya vertical. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay 3 rayas que están inclinadas, que son las rayas de 870, pero eso es velocidad, 1160 y 1750. Pero existen unas rayas punteadas por encima de esas. Esas rayas punteadas realmente, ¿a qué se refieren? Esas rayas punteadas hacen referencia a que tú tienes por encima, fíjate, la inclinada te dice a ti que, o sea, la inclinada continua se utiliza cuando la relación de velocidad es 1. Cuando la relación de velocidad es 1. Entonces, la otra significa cuando la relación de velocidad es diferente de 1. La discontinua esta. O sea, fíjate que tú tienes 3 continuas y 3 discontinuas. Encima de cada continua existe una discontinua. Y la negrita continua se utiliza cuando la relación de velocidad es 1. ¿Cuánto fue que nos dio a nosotros la relación de velocidad? ¿Cuánto fue que nos dio a nosotros la relación de velocidad? La relación de velocidad a nosotros nos dio 1.85. Significa entonces que 1.85 es mayor de ¿qué? De 1, ¿verdad que sí? O sea, 1.85 es mayor de 1. Entonces, de las 2 rayas, ¿cuál debo utilizar yo? De las 2 rayas, ¿cuál debo utilizar? La discontinua, porque no puedo utilizar la continua, porque la relación de velocidad que yo estoy utilizando no es 1, es diferente de 1. Entonces, esa raya de acá arriba, las rayas de acá arriba la utilizo cuando la relación de velocidad es diferente de 1 y llega hasta 3.38. Esa relación de velocidad. Entonces yo tomo la relación de arriba. Entonces, pero fíjense qué pasa, el otro problema que tenemos. La velocidad que yo tengo en el impulsor es 1200 y aquí no aparece entonces 1200. Aquí aparece 1160, 1750 y 870. Entonces, ¿qué hago yo? Digo lo siguiente. ¿Entre cuáles rayas está 1200? ¿Entre cuáles velocidades está 1200? Dígame ahí. ¿Entre cuáles velocidades? Se la voy a poner más grande. ¿Entre cuáles velocidades está 1200? Acá. Entre 1160 y 1750. Excelente. Entonces, ¿qué pasa? Tú no tienes, o sea, 1660 y 1750. Y tú lo que estás buscando es 1200. Entonces, ¿qué tú haces? Tú dices, bueno, espérate, ¿con cuál de las dos me decido? Entonces calculo el valor medio. ¿Cómo calculamos el valor medio? Sumando 1160 más 1750 y eso lo dividimos entre 2. Me da entonces que el valor promedio es 1455. Entonces yo le pregunto a ustedes, 1200 está por encima o por debajo de 1455. Por debajo. Por debajo. Entonces, ¿qué significa? Que voy a utilizar entonces la velocidad menor. ¿Cuál es la velocidad menor entre 1160 y 1750? 1160. Entonces me quedo con la velocidad de 1660, que es esta. Pero con la línea discontinua. Entonces vengo acá con mi diámetro, que es 11.7, fíjense. Vengo acá y si ustedes miren el mouse acá, donde lo voy a mover hacia la izquierda ahora. Si ustedes se fijan, entre 24, 28, aquí está el 26.
sea, eso es 26. Esa banda que usted ha seleccionado realmente solamente transporta 26 HP. Y ese 26 HP, voy a volver otra vez a compartir la pantalla en PDF acá. Es este valor que yo le especifiqué a ustedes acá. Fíjense, es este valor que está acá. 26 HP. ¿Ven la pantalla? Sí. Entonces, es decir, ya yo tengo que mi banda, mi correa, una correa transporta solamente, es capaz de transportar 26 HP. Esos 26 HP lo corrijo por un factor el factor de contacto, de corrección por contacto y el factor de corrección por longitud. Y eso da inclusive más pequeño, casi 24 HP. Entonces, ¿cómo determino yo el número de correa? Dividiendo la potencia de diseño, que es ¿cuánto? 71.5 entre 23.6, 96. Y eso me da 2.98. Es decir, que usted tiene que utilizar 3 correas para usted poder transmitir entonces desde el motor 71.5 HP hasta la máquina. Y ahí termina el ejercicio. ¿Qué no entiende? Es el ejercicio más fácil que tiene el diseño mecánico. No, profe, está interesante, pero trae cierta curiosidad. No sé si ha observado que aquí quitan correas o bandas. Así mismo. Sí. No, mira, aquí quitan correas y bandas y no saben. Aquí te tensan una correa. ¿Tú sabes lo que hace el mecánico? Que te la tensa realmente con la mano. Te pone la llave, por ejemplo, cuando te está moviendo y te pone la llave y te da un tenso. Todo eso realmente, eso pasa en vehículos realmente o sea, que son de la calle, vehículos ya sofisticados y máquinas realmente de precisión no puede ser eso. Tú tienes entonces que utilizar los diferentes equipos para tú conseguir la tensión adecuada, todo adecuado. Porque un diseño, una especificación de una banda realmente de precisión es más complejo de ahí, señores. Mucho más complejo de ahí. Aquí yo no he trabajado con la cinética, aquí estamos trabajando solamente con la cinemática. Porque esto tiene unas tensiones también que yo debo calcularla entonces. Esa tensión que ustedes ven que le da y que el mecánico, que lo que hace es que le pone la llave, ¿tú entiendes? Y trata de crearle una flecha, realmente eso se calcula. Todo eso se calcula, señores. Y existen equipos para tú medir también la tensión de las bandas. Pero lo que yo le quiero significar, que ustedes se queden, y eso es lo que yo busco con esto. Independientemente de que usted en la práctica realmente lo haga y le funcione, usted tiene que saber que detrás de la especificación de una banda, realmente de una correa, existen unos cálculos. ¿Qué hace una empresa? Por ejemplo, una empresa organizada que tiene estos equipos, tiene una oficina, por ejemplo, una oficina técnica donde tiene todas estas especificaciones. Y ya si a mí, por ejemplo, se me daña la banda de tal máquina, tú entiendes, porque están bien codificadas y todo, ya yo voy a la oficina técnica, entro a los planos y están las especificaciones. ¿Tú entiendes? Ahora, ¿qué pasa? Si a ti te buscan, a ti que tú eres un chiripero, Robinson, te buscan y te dicen, mira, yo tengo, que eso se aplica muchísimo, muchísimo. Te dicen, mira, yo tengo realmente, yo quiero quiero acoplar un motor de combustión a una bomba, por ejemplo. Entonces, o sea, ¿cómo lo hago? Pues, entonces, o quiero acoplar un motor de combustión a un generador. ¿No entiendes? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues, entonces, todo esto te sirve para eso. O quiero realmente quiero construir, por ejemplo, máquinas industriales donde tengo que especificar
realmente bandas. Entonces ya tú sabes que existen unos cálculos, porque cuando a ti te pide un dueño, por ejemplo, de alguien, mira, yo necesito esta aplicación, tú me la puedes construir esta aplicación. Entonces tú te vas a un taller industrial realmente y haces la máquina que tú entiendes que necesita el cliente. Pero esa máquina posiblemente tú tienes que transmitir potencia a un motor y tiene que transportar a través de unos rodillos, lo que sea, por ejemplo, tiene que transportar entonces, tiene que transportar esa potencia. Entonces, que tú sepas, tú tienes que saber realmente de que existe un cálculo para transportar, para calcular bandas. Y hay una salvedad también que le digo, porque esto es complejo. Yo le decía a los muchachos de diseño de instalaciones mecánicas, que si yo doy en fluidos 2 el mundo de la bomba sumergible, solamente con eso yo me llevo ya el cuatrimestre completo trabajando con bombas sumergibles y los diferentes tipos de bombas sumergibles y el cálculo para las bombas sumergibles, que es un mundo completamente diferente al mundo de la bomba centrífuga. Aquí le digo, ojo, cuidado, no es lo mismo seleccionar, por ejemplo, este tipo de bandas que tú seleccionar bandas para conveyor o transportadores. ¿Sabe cuáles son esas bandas? Esas que son, por ejemplo, como las bandas que tú tienes para transportar, qué sé yo, arena, para transportar, no sé, Galletas. galletas, por ejemplo, o la misma banda que tú tienes en el supermercado, señores. Esa banda que tú ves, o sea, el diseño es diferente a este diseño. Entonces, pero sabes, o sea, tienes que saber que en definitiva, aquí en aquel caso vas a utilizar, seguro que vas a utilizar no realmente una polea, vas a utilizar unos rodillos posiblemente. Entonces, tienes que, sabes entonces que ahí en ese caso tú vas a utilizar la banda, se ve casi como una viga, porque tú tienes entonces fuerzas que son perpendiculares a ella. O sea, es decir, es un mundo completamente diferente. Estas son bandas que no soportan ningún tipo de carga sobre ellas. O sea, no soportan los conveyes, o sea, aparte de transmitir, o sea, potencia, soportan cargas sobre ellas. Eso lo entienden, por ejemplo. O sea, entonces el diseño es diferente. El diseño es diferente. Estas son bandas que tú tienes, yo voy a utilizar 2, 3, 4 bandas, una banda, por ejemplo. Entre el alternador, la bomba de agua, el aire acondicionado, ese tipo de cosas. Que no soportan ningún tipo de carga sobre ellos. Bien. Entonces esto es una parte solamente de estos cálculos. Preguntas. Profesor, Sí. pero ahí entraría también la banda que se utilizan en una fresadora. Sí, ahí sí, sí. Sí, es así. Porque esas bandas no soportan cargas, recuérdate. Sí, por Toda eso esa mismo banda lo que... que Sí, velocidad. exactamente. Entonces no soportan cargas. Lo que yo te digo, fíjate que una banda, un conveyor, una banda transportadora de esas son diferentes. El diseño es diferente. El diseño es diferente. Pero estas bandas trapezoidales, estas bandas tipos, y las bandas, por ejemplo, aquí con esto se calcula también el tema de ¿cómo se llaman? Los mecánicos, las correas de tiempo, o sea, que son las cadenas de tiempo, las bandas de tiempo, por ejemplo, tú la puedes seleccionar a través de este método también. Entonces, o sea, y hay unas bandas planas también, pero no son las bandas transportadoras. Lo que yo le digo que no son las bandas transportadoras, pero la puedo utilizar con este cálculo. El concepto es el siguiente. Usted tiene que transmitir potencia. Usted tiene potencia en un punto, pero la potencia en ese punto usted no la quiere en ese punto. Usted quiere la potencia en otro punto. Entonces,
Entonces, realmente, ¿qué tú tienes que hacer? Entonces, bueno, espérate. Yo entonces lo que debo hacer es llevar entonces la potencia que estoy produciendo acá, entonces llevarla entonces a realmente a otro punto, ya sea por ejemplo con un motor o ya sea un motor de combustión interno, ya sea con un motor de combustión o un motor eléctrico. Entonces fíjate que aquí yo tengo potencia en el motor eléctrico, pero yo necesito realmente mover una máquina. La misma, por ejemplo, que ustedes la han visto. ¿Dónde se utiliza este cálculo? Por ejemplo, en las bandas que utilizan los compresores, lo han visto ustedes. Entonces también lo pueden utilizar. Entonces, ya, esto sí, con el mismo cálculo. Potencia, tengo que transmitir potencia. Entonces, realmente cuánta potencia yo necesito? Calcular la potencia que yo necesito. Ah, bueno, espérate. Entonces después calculo, en definitiva lo que yo calculo es la potencia de la banda. La potencia de la banda que yo quiero. Ah, la potencia de la banda que yo estoy utilizando es esta. Ah, entonces voy a transmitir 100 HP. Si tengo una banda que me da entonces solamente 20 HP, ¿cuántas bandas yo necesito? 100 entre 20. Ya, eso es lo que nosotros especificamos básicamente. Ahora, para tú especificar esa banda, tiene obligatoriamente que saber entonces tener una relación de diámetros, los diámetros de la polea. Pero para especificar los diámetros de la polea, tiene entonces que saber que la máquina impulsada realmente va a girar a una velocidad y tú tienes que respetar esa velocidad, y por eso es que tú tienes que especificar entonces unos diámetros de una polea. Ya, ese es básicamente el diseño. ¿Por qué es importante calcular el factor de contacto? Para que no te deslice no tengas deslizamiento en la máquina y no te patine. Entonces, o sea, esos son aspectos ya muy sofisticados del diseño. Pero básicamente lo que tú necesitas es saber cuántas bandas yo voy a necesitar para yo transportar la potencia de un sitio a otro. Ah, bueno, y me dicen, ya yo tengo mi banda, tengo las poleas. Ah, bueno, tienes las poleas, ya tú tienes los diámetros, ya no tienes que trabajar con los diámetros. Ya, entonces lo que tú tienes que hacer es comprobar que te da. Si no, entonces tienes que desmontar esos diámetros de esa polea y colocar otros diámetros nuevos. Ese es básicamente el diseño. Dado que son las 9:26, vamos a hacer yo tengo aquí 5 problemas, pero no lo vamos a hacer hoy. Vamos a hacer uno que es fácil también, antes de entrarnos entonces al mundo de la cadena. Que ya lo habíamos dicho, voy a explicar que para así por lo menos hacemos 2 problemas hoy. Después volvemos entonces con cadenas, fíjense, volvemos con cadenas, volvemos con engranes, y después tenemos que hacer uno o dos de cojinetes, y ahí fijamos el parcial. Yo espero que nos veamos, por ejemplo, el sábado, para yo colocarle a ustedes el parcial el domingo y ustedes me lo entreguen quizás el martes o el miércoles por ahí, el parcial, el segundo parcial. Por eso tenemos que ver entonces el sábado. Vamos a ver este ejemplo que es fácil. Yo se lo expliqué, pero aquí le voy a explicar entonces un método, o sea, de otra manera, si se quiere. Miren, esto, y lo hago por lo que dijo Robinson, esto es una caja de cambio. Yo voy a calcular entonces las velocidades de una caja de cambio y el par de las ruedas para el siguiente vehículo, y el par de las ruedas para el siguiente vehículo. Entonces, están todos mirando la pantalla, ¿verdad que sí? Correcto. Entonces, la potencia de ese vehículo es 155 CV. Eso es caballo de vapor. Eso usted, ¿cuánto es eso realmente? Si usted no tiene esa unidad en mente, realmente, ¿qué usted tiene que hacer? Ir a una tabla de conversión y saber entonces cuánto es eso, cuánto nos da a nosotros. O sea, cómo yo convierto de caballos de vapor a HP, por ejemplo, que es una potencia que nosotros utilizamos. Entonces, es sencillo. Un caballo de vapor
voy a dar para que si quieren la noten. Eso lo tengan. Miren, un caballo de vapor es 0.986 HP, es decir, casi es un HP, o sea, es menos de un HP. Un caballo de vapor es 0.986 HP, o sea, prácticamente la relación es 1 a 1, o sea, que eso con eso no tienen que ustedes que saber, eso es casi 155, si yo lo quiero hacer exacto, 155 por 0.986, eso me da entonces casi 154 HP, pero es prácticamente lo mismo. RPM, 500, eso es 5600 RPM. Este es el número máximo que tiene entonces, que ustedes ven que gira su reloj de las revoluciones en su vehículo. Eso es lo que está diciendo. Mira, él gira realmente hasta 5600 RPM, revoluciones por minuto. Es una velocidad angular. El torque máximo, es decir, esa es la fuerza, señores. Torque es fuerza, porque recuérdense que torque es fuerza por distancia. Entonces, eso, y fíjense las unidades. Esto es kilogramos fuerza por metro, 19.3. Y entonces se produce realmente con esa velocidad. Fíjense que el torque máximo yo lo tengo entonces a esa velocidad. ¿Por qué eso? Existe una relación inversa entre el torque y la velocidad. Eso lo tiene que aprendérselo. O sea, potencia es torque por velocidad. Potencia es torque por velocidad. Entonces, si la velocidad como quiera, si es lineal, entonces potencia es fuerza por velocidad. Potencia es fuerza por velocidad. Eso es fundamental. Si yo necesito más fuerza en un automóvil, yo necesito más potencia. Si yo quiero más fuerza en un automóvil, yo necesito menos velocidad. Y por eso vamos a ver entonces que en los cambios bajos realmente yo tengo más fuerza, pero la velocidad es baja. El neumático es 195, esta distancia, este 190, cuando ustedes vean esto, y se lo he explicado creo que varias veces, 195 es en milímetros, 195 es el ancho de la rueda, 55, muchos autores, a mí me gusta la palabra perfil realmente, el perfil. Este es el ancho y esta es la cara, de la rueda, se lo voy a mostrar ahora a ustedes, de la cara. Entonces, y esta es, eso no es radio, eso es radial, ese neumático es radial, eso es una construcción del neumático, y este sí. Este realmente es el diámetro del aro, 14, y eso está en pulgadas. Fíjense, aquí yo tengo un híbrido. Esto es milímetro, porcentaje, y esto es pulgadas. Eso hay que tenerlo presente siempre. Bien. Entonces, calculo me dan entonces la transmisión de mi carro. Yo tengo entonces, aquí hay dos cosas. Fíjense que la relación de transmisión o la relación de velocidad me da piñón conductor entre piñón conducido. Esto es contrario a lo que yo le acabo de decir a ustedes, que es, y hay muchos autores que dan, entonces, realmente la relación de cómo, la relación conductor entre conducido, o sea, conducido entre conductor. Conducido entre conductor. Si te dan conducido entre conductor, la relación de velocidad va a ser siempre mayor que 1, o sea, va a ser el grande arriba y el chiquito abajo. Entonces ahí tienes que hacer algo. Y entonces, en vez de multiplicar arriba por una cosa que yo le voy a, tienes que dividirlo. Entonces, eso, o sea, tiene que ver cómo está dada su transmisión. Su transmisión, cómo lo da el fabricante. Entonces, el fabricante está dando realmente, fíjense, el piñón conductor arriba y el piñón conducido debajo.
Entonces me da estos valores. Estos valores son datos, son datos. La primera tiene esa relación de velocidad, la segunda tiene esa relación de velocidad, la tercera tiene esa relación de velocidad, la cuarta tiene esa relación de velocidad, la quinta tiene esa relación de velocidad, y la reversa, que es la marcha atrás, tiene esa relación de velocidad. ¿Y aquí qué pasa? Tengo un diferencial. El diferencial es la... ¿Qué es el diferencial? ¿Quién sabe lo que es el diferencial? El diferencial. Sí. Bueno. Profesor, el diferencial no es el que transmite la potencia de la transmisión a la rueda. Exacto. A las ruedas traseras, A la correcto. rueda trasera. O delantera. O delantera, exactamente. O delantera, dependiendo del modelo. Exactamente. Y hay vehículos, por ejemplo, que tienen más de un diferencial también. Y si tienen más de un diferencial, realmente, no sé si ustedes sabían, o sea, que tú tienes más de una, puedes tener, o sea, más de una caja de cambio. Entonces, tienes entonces tú que colocar, entonces, saber realmente que tienes otro diferencial. Entonces, mientras, dependiendo de la cantidad de diferenciales que tú tienes que aplicarlo entonces a los cambios, si lo estás utilizando el diferencial. Los Eso tractores. es importante. Que tienen más de un diferencial, entonces, que siempre lo tienen, entonces tiene que, si tienen más de uno, entonces tú tienes RT diferencial 1, RT2, diferencial 2. Y hay vehículos de alta gama también que tienen eso. Entonces, si yo, por ejemplo, le coloco a una camioneta, entonces, a la camioneta le coloco el 4WD, entonces ya yo tengo otro diferencial. ¿No entiendes? Entonces, ahí tengo yo que utilizar esa, no la relación simple que yo tengo, sino esa relación entonces con colocarle ese cálculo acá. O sea, eso es importante que lo tengamos presente. Bien, entonces esto es dato. ¿Qué yo tengo? Fíjense, mi relación total. Como tengo un solo diferencial, entonces tengo realmente la relación de los cambios, o sea, de la transmisión por el diferencial. Y eso me da la relación total. O sea, yo debo conseguir una relación total. Fíjense que yo tengo una relación total en primera, una relación total en segunda, una relación total en tercera, una relación total en cuarta, una relación total en quinta y una relación total en la reversa, incluyendo la reversa. Perfecto. Entonces me da una relación total. Entonces vamos al perfil del neumático. Fíjense que acá, ¿qué es lo que nosotros hacemos realmente? Y eso es importante que usted entienda. Dependiendo del perímetro del neumático, o sea, ¿qué es esto? Vamos a ver. O sea, el perímetro neumático está metido acá en este factor que es K. Si yo coloco este K acá, yo tengo que la velocidad va a ser las revoluciones máximas por la relación total por el perímetro por 60/1000. Entonces el perímetro neumático, es decir, miren señores, lo que yo le acabo de decir a ustedes, y por eso se lo especifico aquí para que lo entiendan, que la velocidad lineal de un vehículo es directamente proporcional al perímetro del neumático. ¿Quién me dice qué es lo que es el perímetro del neumático? ¿Quién me dice? ¿Perímetro qué? Del neumático, Bárbaro. ¿Quién me dice? Eso es, profesor, con relación al rodamiento que tenga la llanta. El tamaño del rodamiento, profe. Bueno, sí, el tamaño del neumático. Profesor, eso no es la distancia que recorre el neumático desde un punto a otro. Es decir, el recorrido que da para dar una sola vuelta.
Profesor, tiene el micrófono desactivado. Sí, ahora El lo que pasa micrófono, es profe. sí, me dio brega para, le estaba dando y no funcionaba. ¿Me escuchan? ¿Me están Sí, escuchando? sí, se escucha. Sí. Entonces le preguntaba realmente, ¿qué es lo que es el perímetro del neumático? Su tamaño, profe. Su tamaño, Bárbaro. ¿Qué es lo que es el tamaño? ¿Qué es el perímetro del neumático? Del diámetro. No. ¿Qué es perímetro? ¿Qué es perímetro? Bien. No, no es el tamaño. El tamaño no sé, o sea, porque el tamaño no sé, el tamaño está dado en función, si yo digo con el tamaño, quizás del diámetro completo. Profe, pero es que si nos referimos a perímetro, entonces ¿Qué es el perímetro? todo podríamos decir que todo lo que rodea un algo y que se encuentre en el centro de eso. ¿El qué, Bárbaro? Su Vamos a perímetro ver. ahora mismo donde usted está, todas las paredes de su casa es su perímetro. Todas las paredes. ¿Qué O sea, son todas las paredes? ¿Qué son todas las paredes? Las 4 paredes donde usted está, ese es su perímetro. Ese es el perímetro, Bárbaro. O mayormente el contorno, si quiere decir, ¿verdad? Que puede ser el perímetro. Está bien, el contorno, pero no las paredes, Bárbaro. O sea, yo Ese agarro y es yo su contorno. mido linealmente la pared del frente, la pared del lado, la pared de atrás y la pared del otro lado. Entonces mido eso y me da entonces el perímetro. En un rectángulo, el perímetro sería, ¿cuál sería el perímetro en un rectángulo base por altura? Vamos a ver quién me dice. En un rectángulo de base por altura, ¿cuál sería el perímetro? Yo tengo Eso un sería rectángulo. la suma de los lados. Base, más altura, más altura. Exactamente. ¿A qué, Suma de Bárbaro, todo. sigue? Entonces, eso sería, ten cuidado, si lo dijiste bien, no sé lo que iba a decir después, Bárbaro. Eso es 2 bases más 2H, 2 bases más 2H. Si tienes el cuadrado de L, sería 4L. Correcto. Entonces, 4L. 4L. Si tienes un triángulo del cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa, ¿cuál sería el perímetro? La suma de ambos catetos más la suma de la hipotenusa. Excelente, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Eso cuando yo tengo, o sea, áreas lineales. Cuando tengo círculos, entonces, el perímetro del círculo sería realmente la circunferencia. Entonces, fíjense, esta es la goma, el neumático. Entonces, el perímetro sería la circunferencia. Y la circunferencia de un círculo, realmente, fíjense que circunferencia y círculo no es lo mismo. Eso se lo aclaraba yo anoche a los estudiantes. Yo tengo circunferencia, yo tengo círculo y tengo esfera. ¿Saben cuál es la diferencia entre eso? Sole, el círculo nada más tiene, o sea, está en 2 planos y la esfera está el círculo en los está 3 planos. en 2 planos, Bárbaro, que es lo que tú me estás diciendo. O sea, la esfera, profesor, tiene volumen, se puede medir un volumen en la esfera y el círculo es en un solo plano, perdón. Ah, ya, ok, perfecto, bien. Entonces, correcto, fíjate. Circunferencia es un perímetro de un círculo.
El círculo es un área, o sea, y un área es un plano. Y la esfera es volumen. O sea, yo no puedo, y eso muchos lo confundimos, decir, no, es una circunferencia. No, eso no es ninguna circunferencia. Si es un área, es un círculo. Si es un volumen, realmente es una esfera. Es decir, la velluga es una esfera. Ahora, el área de la velluga es ¿quién? Es un círculo. Y el contorno de ese círculo realmente es una circunferencia. ¿Lo entiende ahora, Robinson? Sí. Bien. Entonces, realmente, el perímetro es esto. No es el diámetro. El diámetro de ese neumático, fíjense que acá es esa longitud completa, que tiene entonces P y P. P es el perfil del neumático, es decir, el ancho de la cara. Entonces, como tengo dos caras, tengo 2P, más el diámetro del aro. Es decir, yo puedo decir que el diámetro de un neumático realmente es ¿quién? Es 2P más D. Entonces, ¿cómo yo calculo a P? Fíjense cómo yo calculo a P. P lo calculo 55% sobre 100. Y eso me da en milímetros. Le decía, eso es milímetros por ciento y pulgadas. 107.25 milímetros y eso es 10.725 centímetros. Entonces, D, número de pulgadas, o sea, por 25.4 para llevarlo entonces aquí a milímetros. Eso me da entonces, como tengo realmente un diámetro, un diámetro de 14 del aro, 14 por 25.4, eso lo llevo a centímetros, me da 35.56 centímetros. Recuérdense, lo hice así, el radio es un medio del diámetro, porque el diámetro es 2 veces radio. Entonces, ¿qué yo tengo? Tengo entonces que el perímetro, ¿a qué va a ser igual? O sea, el radio, perdón. ¿A qué va a ser igual el radio? El radio va a ser igual aquí, a la mitad del diámetro, o sea, a esto desde acá, la mitad más esta P. Eso me da el radio, 28.505. Pero el perímetro lo podía también hacer con el diámetro, no importa. Pero el perímetro es lo que yo le decía, 2πr o πd. Como calculé la R para, eso fue lo que yo estaba tomando acá. 2pi por R me da 2, el perímetro me da 179.102. Es decir, si yo agarro una cinta y mido esa cinta así, acá está esta goma, eso tiene entonces un contorno de 179.102 centímetros. Entonces, es decir, 1.7902 metros. Entonces, ¿qué es lo que yo le acabo de decir, señores? Que usted tiene que tener cuidado cuando usted cambia el perímetro de un neumático. ¿Por qué? Porque esto está afectando realmente la velocidad de su automóvil. Usted afecta básicamente la velocidad de su automóvil. Entonces, en algunos exámenes yo ponía, por ejemplo, le decía, sabe que a nosotros nos gusta mucho, sobre todo ustedes jóvenes, les gusta cambiarle los aros a los vehículos y no saben realmente las implicancias que tienen. Entonces yo le ponía a ustedes, mira, tú tienes tu vehículo trae ese neumático, yo te estoy diciendo, colócale este neumático racing y calcúlame la diferencia de velocidades. Y tú vas a ver entonces cómo se impacta o no la diferencia de velocidades entonces en un vehículo. Entonces ya saben calcular el perímetro de una rueda, de un neumático, ¿verdad que sí? Así lo calculan ustedes. Entonces, ¿cómo yo calculo la velocidad? Yo tengo mi velocidad y esa velocidad la calculo en kilómetros por hora. Recuérdense que ese es el otro reloj que está al lado en el tablero del vehículo. Entonces yo tengo RPM máximo, que es el máximo que da ese motor, por la relación total por K. ¿Quién es K? K el perímetro del neumático en metros por 60 sobre 1000, es una constante. Entonces calculo esa constante que me da 0.175. Entonces miren, la velocidad en la primera sería 5600 por la relación total por la relación de K, o sea por K, me da 46 kilómetros por hora.
O sea, en primera yo desarrollo solamente en ese vehículo 46 kilómetros por hora. En segunda lo mismo, 5.600 por 0.12, que es la relación total por K, 72. Fíjense, en segunda ya aumento la velocidad. En tercera, ¿qué pasa cuando tú estás manejando un cambio, un carro no, mecánico? Tú sientes eso, que el carro ya, tú aceleras y ya se te queda estático. O sea, no hay cambio de aceleración. Entonces, porque ya el motor no está produciendo más fuerza. Ya se le acabó, ya tú tienes toda la válvula de admisión, la tiene abierta hasta la coronilla ya. Excepto, tú no estás produciendo ningún torque adicional a ese motor. Entonces, si no estás produciendo ningún torque adicional, entonces no estás generando, o sea, no estás produciendo más potencia. Entonces, en cuarta, 139, en quinta, 178, y en la marcha, fíjense que la velocidad es la más baja, 40. Entonces, otra cosa, realmente esto es un cálculo aproximado. Esto, cuando tú estás diseñando el automóvil, estás diseñando realmente una transmisión, realmente tú utilizas otro tipo de cálculos que son unas progresiones, una serie de otros cálculos realmente. Eso, al que le interese esta parte, puede buscar lo que yo le estoy diciendo, por ejemplo, en el diseño de automóvil, un libro de diseño de automóviles, por ejemplo, donde le explique todo el tema de cómo se sacan, cómo yo especifico realmente los dientes y las relaciones de velocidades en los vehículos. O sea, yo estoy construyendo ya la transmisión, cómo yo construyo la transmisión. Son otros cálculos, porque aquí ya yo lo que estoy es con, ya la transmisión se diseñó, entonces yo estoy comprobando realmente mis velocidades. Entonces graficamos las velocidades, hacemos este gráfico de velocidades. Aquí lo que le especifico, que en el material que yo le di, o sea, está cómo se calcula la velocidad cero. Fíjate, cómo yo calculo este punto acá, que es la velocidad cero. Entonces, fíjate, cómo lo calculo esta velocidad. O sea, de dónde yo parto este punto. Esa velocidad, realmente, yo le especifico con quién, con el par máximo. ¿Cuál es el par máximo? Yo tengo 3.500 acá, en este caso. Yo veo cuáles las revoluciones que tengo en el par máximo, 3.500. Entonces, eso acá que lo puse con 5.600 y no lo borré, y lo borré. Esto es 3.500 por la relación en la primera, ¿por quién? Por el K. La relación total en la primera por el K. Y eso me da 28.93. Fíjense que yo parto de 28.93. Entonces, ¿dónde yo llego? A B1. ¿Cuánto es B1? B1 es esta velocidad. Entonces, yo grafico todas esas velocidades. Esto se tiene que hacer a escala realmente? Entonces, aquí lo que yo especifiqué fue un eje de 1.500. Yo llego hasta donde llego, hasta 5.600, que es la velocidad que yo tengo tope, y tengo la velocidad de 3.500. Entonces aquí especifiqué una velocidad de 20 en 20 para hacer este gráfico. Entonces selecciono realmente, fíjense, la primera va, ¿de dónde a dónde va la primera? Va desde 28 a ¿cuánto? A 28 a 46. La segunda va desde 46 a 72. La tercera va desde 72 a 105. La cuarta va de 105 a 139. Y la quinta va de 139 a 178. Eso es lo que yo he especificado acá, señores. Esas son esas líneas rojas que yo tengo acá. O sea, ¿cuál es el rango que yo tengo? Si yo me paso de acá, ya, o sea, hasta ahí llegue ese cambio. Ya no tengo más nada que darle ese cambio ya a ese carro. O sea, no le puedo sacar más velocidad a ese cambio. Hasta ahí me llega ya esa velocidad. Hasta ahí en la primera. Hasta ahí me llega en la segunda. Hasta ahí me llega en la tercera, la cuarta, la quinta. Fíjense, porque tú no tienes más revoluciones en el motor. Eso no sé si lo entienden en este gráfico. ¿Para dónde tú vas a seguir, Bárbaro? Porque la aguja ya está en el tope, allá abajo, allá abajo, allá abajo, ya. Entonces, ¿dónde tú vas a sacar potencia? Ya no hay nada más que entregar. No hay nada más que entregar, ya no hay más nada, ya. No hay más nada. Le tiene que quitar el bastoncito que tiene la aguja esa, entonces, para que no se pase. Ya no hay más nada. El vehículo no te puede entregar más nada ya. No te entrega potencia.
sea, no sabe dónde va a producir la potencia ya. ¿Eso se entiende, señores? Más o menos ahí. Esto es lo más fácil. Es lo más fácil que tiene el diseño. Entonces, otra cosa. Realmente, ¿qué es lo que tú haces? O sea, ¿cuál es la finalidad de una caja de cambio? Realmente la finalidad de una caja de cambio es tú producir, o sea, transmitir esa potencia a las ruedas. La potencia que tú produces en el motor a las ruedas. Tú haciendo entonces desmultiplicaciones. Entonces, eso es lo que tú haces. Es sencillo, es sencillo. Si tú tienes un carro y tú diseñas el carro para que te entregue una potencia, para que él te entregue una potencia, suponiendo que el carro tú lo diseñaste, el motor, porque ¿dónde se produce la potencia? En el motor. El motor entonces te entrega, por ejemplo, que te entregue a ti 10 HP. Tú diseñaste tu motor de combustión, tú lo diseñaste, 10 HP. Miren lo que pasa cuando no existe la caja de cambio. Suponiendo que la fuerza de arrastre, solamente la fuerza de arrastre, ¿saben lo que es la fuerza de arrastre? Se lo olvidó a la gente de diseño de fluidos. La fuerza de arrastre es la fuerza de oposición que tiene un cuerpo en la dirección de su movimiento, producto de quién, producto realmente del aire. O sea, el arrastre es lo que tiene que vencer un cuerpo para moverse. Eso es el arrastre. Entonces, un carro para moverse tiene que vencer la fuerza de arrastre del aire. ¿Cuál es el aire? El aire atmosférico. Entonces, suponiendo que yo hice mi cálculo y que la fuerza de arrastre fuera 15 HP. ¿Qué significa eso, señores? Que el arrastre es mayor que la potencia que yo produzco en el motor. ¿Y qué va a hacer el carro? Se detiene, bárbaro. Se va a parar, el aire lo va a parar. O es igual. Produje 10 HP y suponiendo que tengo una inclinación y yo necesito, para yo producir esa inclinación, necesito 12 HP para yo pasar ese policía acostado. No lo pasa el policía acostado, bárbaro. Entonces, ¿qué hace la caja de cambio? A través de desmultiplicaciones, entonces me aumenta el torque. Y ese torque yo lo mando a donde yo lo necesito. ¿Dónde es que yo necesito el torque? Yo no necesito el torque del compadre en el cigüeñal. Y eso lo tiene que, aunque usted no sepa de mecánica, tiene que eso entenderlo. El cigüeñal, lo único que tú haces en el cigüeñal es producir torque. Pero ese torque no lo necesitas tú. ¿Para dónde tú lo mandas ese torque? Tú lo tienes que mandar para la rueda. Porque la rueda es la que produce la movilidad de los vehículos. El torque que tú produces en un motor, o sea, y lo produce, no en el motor realmente, lo produce en el cigüeñal. A través, siempre le digo, a través de un movimiento que se llama movimiento leva-manivela, que es un mecanismo. Y eso se diseña también. Eso se diseña en una materia que se llama mecanismos. O sea, ¿cómo yo incremento la potencia de un motor? Yo eficientizando las admisiones, por ejemplo, a través de las válvulas, a través de hacer eficientes los ejes de leva, o a través entonces de eficientizar ese brazo de palanca que se llama leva manivela. Entonces produzco potencia, ¿dónde? Produzco potencia, torque en el cigüeñal. Y ese cigüeñal lo acoplo a través de un embrague. ¿Cómo se le llama el embrague en un carro? El embrague, el cloche, profesor. Hay mucho luz en esta vainita. El embrague es el cloche, como dice Paul.
Entonces el cloche, eso es embrague, se llama en términos de mecánica, de ingeniería mecánica, se llama embrague. Entonces yo acoplo el cigüeñal, lo acoplo entonces a la caja de cambio a través del cloche. Entonces ya tengo mi acople. Entonces yo tengo unos torques que yo produzco realmente en el cambio. Tengo un torque que produzco entonces en el cigüeñal, y yo a través entonces la caja de cambio yo juego con esos torques. O sea, yo juego con la fuerza que yo necesito. O sea, juego con la potencia que yo requiero. ¿Y dónde yo requiero la potencia? En la rueda, porque la rueda es la que hace mover los carros. Entonces, ya, eso es la importancia que tiene una caja de cambio. Entonces, ¿qué pasa? Como yo tengo que transmitir par, ¿qué es par? Par es, recuérdense, momento torsor o torque a la rueda. Entonces, el torque que es T, recuérdense, esto es T o MT. Torque en la rueda es el torque del motor entre la relación total. Miren qué fácil se calcula. Entonces, pero esa relación total yo tengo un torque en la primera, es decir, yo tengo una fuerza en la primera, yo tengo una fuerza en la segunda, yo tengo una fuerza en la tercera, una fuerza en la cuarta, una fuerza en la quinta y una fuerza en la reversa. Entonces, miren qué interesante es esto. ¿Dónde yo tengo más fuerza ahí? En esos valores que ustedes ven. ¿En la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta o en la reversa? La reversa. Atrás, en la reversa, Bárbaro. Mira, o sea, y después le sigue ¿quién? Le sigue la primera y después le sigue la segunda. Mientras más velocidad yo tengo, menos fuerza tiene el carro, Bárbaro. Por eso es que tú vas a quinta cuando tú vas para el Cibao, y en cualquier cosita tienes entonces que disminuir cambio. Disminuye un cambio, por ejemplo. El carro, si es en automático, tú ves que entonces te va a otro cambio. O sea, y si es un vehículo mecánico, tú le pones, por ejemplo, vas en quinta. Entonces, baja a la cuarta, mierda, todavía no tengo. Siento que no me responde. Entonces, tiene que seguir bajando entonces. ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo, estás incrementando la fuerza. Incrementa fuerza, fuerza es torque. Incrementa torque, torque es potencia. No sé si entienden eso. Entonces, y por eso... Sí, claro, profe. Y no resulta descabellado. Si ustedes se fijan, muchas veces ustedes han visto, y eso, y cualquiera piensa que es descabellado, que vehículos pesados, por ejemplo, usted lo transporta, por ejemplo, lo acarrea en reversa. No es descabellado. ¿Por qué? Porque tú tienes más potencia. O sea, tienes más torque, más fuerza. Tu vehículo produce más fuerza. Entonces yo necesito más fuerza para yo agarrar y mover, por ejemplo, un tractor. Lo hago en reversa. Tienes que tener en cuenta lo siguiente, porque después salen por ahí diciendo, recuérdate esto. Tú no vas a trasladar, por ejemplo, en reversa de aquí a Santiago, Bárbaro. No puedes, ¿verdad que no? No puedes. Entonces, ¿por qué? Porque tú no tienes ya, o sea, la reversa te vas a ir a donde tú vas a tener entonces tu vehículo con o sea, demandando potencia. Entonces, pero tramos cortos realmente, entonces, dale o hacer si tú necesitas, ¿cómo se llama cuando tú agarras y remolcas o para tú ayudar a otro carro? ¿Cómo se llama esa parte? La parte donde se sujeta. Pero la parte donde lo sujetan. Por ejemplo, un carro quedado, por ejemplo, tú vas a remolcar, encenderlo, lo vas a empujar. Si tú vas a encender, por ejemplo, para que encienda un vehículo, como tú lo que necesitas realmente es una distancia corta, si tú lo puedes hacer en reversa, hermano, hágalo en reversa, porque tú estás realmente, tu motor está produciendo más potencia. O sea, así lo hacen como... ¿Cómo? Profesor. Así se hace comúnmente. Sí, exactamente. Pero tiene que ser distancia corta. Diga.
Una pregunta con respecto a eso, por ejemplo, los carros cuando se quedan, realmente lo tiran en primera, en vez, según dicen la gente, cuando lo tiran en tercera, la transmisión sufre. No sé por qué, siempre dicen eso. Entonces, eso es por los platos que tiene la transmisión, porque son muy fuertes, digo yo, o es porque el cambio de reversa es muy fuerte, puede dañar adentro. Eso es ya por las diferentes etapas. Recuérdate que tú tienes diferentes etapas, ¿tú entiendes? Porque si tú ves una transmisión, tú tienes varias etapas, tú ves. Entonces, es por eso. Ahora, sí, y además otra cosa, pero vamos a ver, y eso es importante, esa pregunta es importante. Si tú me dijeras a mí, y yo te voy a hacer una pregunta, para ti, lógicamente, ¿en qué cambio es más fácil tú tirarlo? O sea, en primera o en tercera, suponiendo. En tercera es más fácil. Pero ¿por qué en tercera es más fácil? No, pero analicen esa pregunta. Es más, esa pregunta se la voy a poner yo en el foro y la vamos a discutir. Tienen que analizar. Bueno, Solo en primera o en reversa era muy fácil de empujarlo. Se prende de una vez. No, es empujarlo. Pero no, perfecto. no. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes más fuerza. Empujarlo. Una cosa es empujar, pero una cosa es realmente tú, porque lo que me están diciendo, ¿en qué cambio yo lo tiro? O sea, yo estoy arrastrando un vehículo, por ejemplo, con la guagua, un vehículo de ustedes. Él me está diciendo el vehículo que está apagado, ¿en qué cambio lo enciendo? ¿Lo enciendo en primera o lo enciendo en tercera? Yo entiendo la pregunta que usted me dice. En tercera, profe. En tercera, pero hay que desembragarlo de una vez. Instantáneamente. Usted siente que prende, lo enclocha. Que también cuando da problema, eso es lo que hacen. Toman un cambio suave, liviano, pero de una vez cloche. Entonces, ¿pero por qué? Esa es la pregunta. Siempre pregúntense por qué. O sea, la pregunta es por qué. O sea, ¿qué yo necesito? O sea, ¿cuál es más conveniente? Siempre. Entonces, esa pregunta la vamos a discutir. Estudienla, se la voy a colocar en el foro para que la discutamos. Porque tiene una razón técnica. Claro, tiene que tenerla, sí. Pero lógica tiene que tenerla. Tiene que tener una razón técnica. Entonces, y la razón técnica, tienen que entender todo el concepto: potencia, fuerza, velocidad. Entonces, señores, miren, vamos a ver. Nos quedan